Laila Tov, buenas noches a todos. Un saludo, un abrazo muy cordial desde la ciudad de Puebla, en nuestra comunidad Shebelina Tiquim, Sendas Antiguas. Estamos en nuestra reunión de cada semana, del día martes. Estamos en la parte número 3 de Conociendo del Judaísmo. Hoy queremos hacer el resumen e irnos a poder vincular todo con las palabras de nuestro Maestro de Justicia, Yeshua de Nazaret, y de Shaul de Tarso principalmente. Así que, pues prepárense, ya lo que hemos visto en la parte anterior, en la primera parte y segunda parte, es cómo se ha ido desarrollando el judaísmo, el pluralismo de judaísmo que existía desde la antigüedad y que ha ido progresando hasta nuestros días, las dos grandes líneas de judaísmo que había en el primer siglo y cómo quedó hasta nuestros días la herencia de los fariseos llamados fariseos de la antigüedad y ahora pues simplemente le llaman los rabinos, sí, el rabinato. Bien, pero es exactamente lo mismo, el fariseísmo de la antigüedad. Así que pues vamos a prepararnos con esta enseñanza. Permíteme tantito porque ese video como que marea un poquito. Vamos a poner este de acá. Bueno, mejor. No, mejor. Sí, este está más bonito. Bien. Vámonos a las aguas. Estamos en la página número 10 del PDF que enviamos la semana pasada y dice nuestro resumen de Conociendo del Judaísmo. ¿Sí? El judaísmo que ya en nuestra actualidad se puede dividir en dos grandes ramas. Y recuerden que esas dos grandes ramas, por desfortuna, también tienen sus propias ramitas. ¿Sí? Entonces, solamente nos abocamos a conocer las dos grandes ramas. Ya sería todo un mundo el hablar acerca del judaísmo caraíta, del judaísmo reformista, del judaísmo liberal, del judaísmo ortodoxo, del judaísmo ultraortodoxo, ya en lo particular. Pero bueno, tenemos tarea, quien quiera ahondar en esto, pues a meterse a internet, ya tenemos bastante información en internet, googleamos cada título de estos judaísmos y podemos aprender ahí. Bien, en este caso, las dos grandes ramas que tenemos, que es el judaísmo ortodoxo, aquibano, y el judaísmo netzarita, donde el judaísmo ortodoxo es conocido por judaísmo aquibano, justamente porque en la esencia y fundacionalidad se originó con Rabí Akiva. Con Rabí Akiva en el siglo I, iniciando el siglo II, casi por el tiempo de la destrucción del segundo templo. Así que hoy tenemos esta línea a judaísmo aquibano o judaísmo ortodoxo con sus diferentes variantes y líneas. Y el judaísmo netzarita, judaísmo que cree en esencia en Yeshua de Nazaret. Vamos a ver, ¿en qué coinciden ambos judaísmos? Número uno, ambos judaísmos como tal coinciden en la creencia de un único Dios verdadero. ¿Sí? No hay más. No hay Trinidad, no hay dualidad, no hay más dioses. Solo uno, el Creador, el Amo Supremo, el Ein Sof, el gran Elahai, el Allá Supremo, el Altísimo, el Elión, el Shaddai, Adonai. Ok, Yud He Vav He. Solo uno. Segunda cosa que tenemos en común es una y única Torah. ¿Sí? Torah en cuanto a ley de Moisés. ¿Sí? No hay más revelaciones. Eso es sumamente interesante, porque hasta el mismo judaísmo aquibano lo entiende y lo sabe y lo dice. Solo hay una revelación de Dios que es la ley de Moisés. Entonces ahí vendría la pregunta entonces, ¿cómo es que estos escritos que ya estudiamos en la parte 2, el Talmud, la Mishnah, la Gemara, el Zohar, etcétera, cómo es que los tienen en tanta autoridad ellos si no son divinamente inspirados? O sea, ellos reconocen que fueron escritos por rabinos y que ninguno de ellos podría alcanzar la talla de los profetas antiguos como Yeshayahu, Yermiyahu, Oshea, Joná, etcétera. Pero bueno, entonces, es una realidad que es uno de preguntarse muchas cosas, ¿no? Una única Torah, no hay más. La revelación divina de parte del Eterno en el monte Sinaí con Asereda Dibrot, las 10 palabras y por consecuencia también los 613 preceptos que son enunciados en la Torah. Tercera cosa que tenemos en común, un único pueblo escogido, Israel. No hay más.
No había otro pueblo cuando el Eterno se reveló a Moshe en Monte Sinaí. Con nadie más hizo el pacto más que con el pueblo de Israel. No hay nadie en el mundo entero, ninguna nación, ningún pueblo, ninguna raza, ninguna lengua que pueda adjudicarse el decir, el Creador es mi Dios. Nadie puede adjudicarse eso más que Israel. Am Israel, el pueblo de Israel. Nadie más. Por consecuencia, cuando vemos a los gentiles que están cantando, o que están orando, o que están diciendo, el Padre es mi Dios, espérame tantito, pero no. O gentiles de cualquier religión, budistas, islamistas, maometanos, etcétera, que digan que el Creador es su Dios, lo siento, pero no. Dios solo del pueblo de Israel. Y quien quiera ser pueblo de Dios, y que Él, el Creador, sea su Dios, a entrar en el vínculo del pueblo de Israel. No hay otra manera. ¿Ok? Así que un único pueblo escogido, la niña de sus ojos, el pueblo especial, tesoro del Eterno es Israel. Así los envidiosos, así los muchos árabes, no todos, sí, sí algunos, la mayoría árabes, ya ni hablemos de no todos, la mayoría de los palestinos, etcétera, etcétera, de todas las naciones árabes, aunque les duela, aunque no les guste, y aún muchas naciones occidentales también objeten de por qué Israel se adjudica el ser el pueblo especial. Espérenme tantito, no es que Israel se lo adjudique, es que fue algo establecido desde los tiempos de Abraham y que se vino a materializar con el monte Sinaí, con Moshe. Sencillo. Y una última cosa que tenemos en común es una esperanza de redención para Israel y el mundo con la figura, la promesa de el Goel, el Redentor, el profeta, el maestro, el Mashiach. Recuerden que Mashiach significa ungido y que eso fue traducido Mashiach al griego Cristo. Y tanto Cristo como Mashiach significan ungido. Así que en esencia, cuando dices Cristo, cuando dices Mashiach, decimos ungido. No es malo decir Cristo, no es malo porque también significa ungido, pero es más correcto usar el idioma original, que es el hebreo, y decir Mashiach. Así que, ¿qué también nos une? La creencia en que ha de venir el Goel, el Redentor, el profeta prometido desde los patriarcas, desde Adán Arishon, en Bereshit 1.1, Bereshit 2, perdón, cuando se promete ahí con lo referente al pecado y la serpiente y la mujer y las consecuencias, a partir de ahí se promete a alguien que vendría a destruir, dominar y terminar con la serpiente. Bueno, a partir de allí se viene prometiendo en diferentes secciones y tiempos cronológicos la venida de un Goel, de un Redentor. Se hace más certera, llamémoslo así, más palpable, más tipo profecía en el tiempo de David Amelech, cuando a David Amelech le prometen que de él, de su será, de su semilla, de su simiente, vendría el que se sentaría en su trono para siempre. Y bueno, a partir de ahí los profetas lo siguen anunciando y he aquí concebirá y dará a luz la muchacha Alma, concebirá y dará a luz un hijo que será marcado para regir con vara de hierro, etcétera, etcétera. Así que eso es lo que tenemos en común, judaísmo ortodoxo, aquibano y judaísmo netzarita, la creencia de esto. Y ahí aquí empiezan las diferencias. Y aquí vienen que qué triste que sean más diferencias que coincidencias. Así que vamos rápidamente con las diferencias. ¿Qué piensa el judaísmo ortodoxo que nosotros no creemos? ¿Qué piensa el judaísmo ortodoxo? Número uno, ellos esperan la venida por primera vez. No ha venido el advenimiento del Mashiach. ¿Sí? Para nosotros sería el regreso. Eso implica un todo, porque ya estuvo, ya vino. Y si ya vino, ya hizo algo. Y si ya hizo algo, ¿qué fue lo que dejó? ¿Cuál es su legado? ¿Por qué se fue? ¿Dónde está escrito que vendría y se iría? Ya hemos estudiado eso y espero que tú tengas la respuesta, porque dentro del cristianismo nosotros lo tenemos por sentado.
Y nosotros pensamos, ah, sí, Cristo vino, se fue y prometió que vendría. Y lo tenemos por sentado, pero nadie en el cristianismo se pregunta, ajá, ¿y eso dónde está profetizado? ¿Dónde dice que el Mesías tiene que venir, estaría, luego se iría y va a regresar? ¿Dónde dicen los profetas? Porque todo lo que vivió el maestro, como está escrito que él dijo en los Masorot, de mí, dice Mashiach, de mí habló Moshe y los profetas. Así que la vida y obra del maestro está descrita codificadamente desde Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim, Yehoshua, Shoftim, Crónicas, Reyes, Esdras, Nehemías, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está codificada la vida del maestro y ahí lo tenemos. Pero, ¿dónde está la profecía de que vendría, estaría, se iría y que regresaría? Y es justamente porque no en supuestamente, ahí está, sabemos que ahí está, ya lo estudiamos, pero ahorita no es nuestro tema, justamente porque no se ve supuestamente muy claro, los judíos aquí vanos, por lo tanto, no creen que ya vino, porque no hay una profecía que lo diga, según ellos. Sí la hay, pero son como lo hemos dicho en otras ocasiones, es algo trágico que los líderes religiosos de todas las religiones jueguen con las ovejas. Y así como en el catolicismo usaron de su autoridad y de su posición espiritual como sacerdotes, como obispos, como papas, etcétera, para prohibir al pueblo que leyera, en muchas ocasiones pasa lo mismo en el judaísmo. Así que muchos judíos, amadores del Eterno, deseosos del Mesías, están tan ocupados en estudiar los libros sagrados, que ya vimos en la parte 2, más que en la propia Torá en los profetas. Y es un hecho, así como también un supuesto mesiánico netzarita que entra a las raíces hebreas, está más ocupado en estudiar Kabbalah, Zohar, Talmud, Midrash, todo eso, que la propia Torá y los profetas. Por consecuencia, ¿qué es lo que va a enseñar enfrente cada Shabbat? Pues lo que está aprendiendo de lo que más le está invirtiendo su tiempo. Así que esa es una realidad, que ahí está la profecía, el Mesías vendría, estaría, se iría y regresaría. Solo que como no la estudian, no la ven todavía. Bueno, solo les damos un dato, recuerden que la encontramos en Oshea, en el profeta Oshea. Bien, entonces, para ellos no ha venido, para nosotros va a regresar. Segundo punto, que ellos dicen, piensan y nosotros no. Ellos nombran cada generación a un Mashiach. Eso es bien interesante porque cada generación, los rabinos dicen que cada generación tiene un potencial a que aparezca el Mashiach. Y por lo tanto nombran en cada generación a su Mashiach. No nos sorprende entonces por qué cada línea de judaísmo al día de hoy, los más conocidos en la Galut, en la diáspora, lo que es Estados Unidos, la Ciudad de México, Polanco, Argentina, los puntos centrales del judaísmo en América, cada uno en su línea de judaísmo ortodoxo busca nombrar a su líder espiritual de su movimiento como el Mesías. Eso también ya lo hemos visto en otras enseñanzas, donde cada uno de ellos pues propone a su rabino como el Mesías. Y eso es obvio que nosotros no podemos ni aceptar, ni siquiera decir hay un hueco que está vacío, así que yo propongo también mi Mesías. No, porque Mesías solo uno, Mashiach solo uno, y es Yeshua de Nazaret, y ahí está la vacante y no, nadie la puede llenar hasta que Él regrese. Así que ojo, Él nos dijo y nos recomendó, cuidaos mucho porque vendrán falsos Mesías o falsos en mi nombre diciendo a ni Mashiach, yo soy el Mesías, no le creáis. ¿Sí? Así que, lo siento, nosotros no creemos. Siguiente cosa que ellos creen, que nosotros no, es amar al prójimo. Todo el tema y el concepto de la Torah de amar al prójimo es para ellos amar a otro judío, ¿sí? Para ellos cumplir el mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo, o toda la idea o el pensamiento, porque como tal no está el mandamiento así de ama a tu prójimo como a ti mismo, no está, sino está reflejado en los diferentes mandamientos de no harás falso testimonio en contra de tu prójimo, no codiciarás nada de tu prójimo, no adulterarás, no robarás, no asesinarás. Esos mandamientos en esencia los podemos resumir con una frase, ama a tu prójimo. Bueno,
para ellos su prójimo es otro judío. Así que si ven a un gentil, para ellos no es prójimo. Y por lo tanto, no, si tienen necesidad y simplemente se dan la vuelta y se van, ellos no pecaron, porque su prójimo es otro judío, ¿sí? Bien, para nosotros, por la instrucción de nuestro maestro de justicia y por todo lo que hemos conocido por su obra redentora, sabemos que nuestro prójimo es cualquier semejante, cualquier hijo de Adán, ¿sí? Cualquier hijo de Noaj. Cualquier hijo de Noaj es nuestro prójimo. Bien, y siguiente cosa, ellos, que nosotros no creemos, ellos creen por todos sus libros sagrados, sus libros místicos, ellos creen en la reencarnación. Si no todos, el 90% que estudia los libros principales del Zohar, el libro del Esplendor y la Cábala, que son los principales libros místicos, creen en la reencarnación. Nosotros no, como está escrito en el libro de Hebreos, está escrito para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay más, no hay otra vida. Bueno, para ellos sí. Así que gran diferencia. Em, Ellos establecen que los libros místicos judíos son igual o más importantes que la propia Torá. Y no exagero al decir, ellos piensan que son igual o más importantes que la propia Torá. Nosotros no. Para nosotros, los libros místicos que ellos tienen son consultivos solamente. Los podemos leer, los podemos citar cuando tengan algo de sabiduría, de verdad, de coherencia, que vaya en base a la Torá, que vaya en armonía al espíritu de la Torá o de los profetas o de nuestro maestro o de los shaliachim. Pero de ahí en fuera no es autoritativo ni autoritativo ni, ¿cuál es la otra palabra? Se me fue. Normativo, ¿sí? Ni autoritativo ni normativo para nosotros es los libros místicos, solo consultivo. Para ellos no, para ellos es, en la mayoría de los casos, hasta más importante que la propia Torah. Bien, siguiente cosa es, si alguien quiere ser parte de Israel, debe de hacer conversión total al judaísmo. Eso incluye para los varones circuncisión y guardar toda la ley. Lo mismo las mujeres, obvio, circuncisión no, pero guardar toda la ley. Así que dentro del movimiento netzarita, si un gentil quiere venir a ser parte del pueblo de Israel, necesariamente sí tiene que guardar 4 cosas principales: boleto de entrada, eso sí, no es negociable, como nos dejaron nuestros shaliachim en Hechos capítulo 15, descrito en el concilio de Jerusalén, que se guarden de idolatría, que se guarden de ahogado, que se guarden de inmoralidad sexual y que se guarden de comer sangre. Que empiecen con eso y después en cada Shabbat escucharán a Moshe e irán aprendiendo poco a poco. Bien, siguiente cosa, el Shabbat, según el judaísmo aquibano, solo es para judíos. Si un gentil quiere guardar Shabbat, no solamente no le corresponde, sino hasta casi peca si lo quiere guardar, ¿sí? Inmediatamente el Shabbat es como único y especial para el pueblo judío. No es así. Sabemos que nuestro maestro de justicia es señor del Shabbat y él dictamina lo que se puede y no se puede hacer en Shabbat, y por lo tanto todos los gentiles que tengan a bien el venir a vivir el Shabbat son libres. Recuerden que hay una profecía muy importante y muy poderosa en cuanto a esto. Isaías 56. Isaías 56 nos habla acerca de los gentiles. Si un gentil quiere abrazar el pacto del Shabbat, lo puede hacer. Es libre de hacerlo, e inclusive si lo hace correctamente, sin violar la esencia del Shabbat, o sea, no es un juego, no es soy gentil y voy a jugar a que guardo el Shabbat, no, sino que lo hace como si fuera un hijo natural judío, la recompensa que le vendrá por hacer algo que no le corresponde es mayor que el de los propios naturales. Lo dice Isaías 56. Así que no solamente pueden guardarlo, sino tienen mayor recompensa. Pero recuerden la constante: siempre y no transgredan, violen el espíritu del Shabbat. ¿Ok? Que lo hagan
como debe de ser. Ojo, que aquí viene otro tema. Como debe de ser en base a la Torá y en base al Eterno, no en base a los rabinos, porque si lo hacemos en base a los rabinos, no. Ahí, como diría Kefa, Pedro, una ley que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. Pues cómo no, si tanto legalismo que han puesto. Bueno, ok, seguimos. El Shabbat. Tienen prohibido, el judaísmo aquibano, ellos tienen prohibido entrar a una casa de gentiles o comer con ellos, ¿sí? Hasta el día de hoy. ¿Alguien ha intentado invitar a un judío ortodoxo a su casa a comer? Ni lo hagan. La respuesta sencilla, rápida es no, ni de chiste. Te va a aceptar. Está prohibido para ellos. Así como en el tiempo de nuestro maestro estaba prohibido, hasta nuestros días es igual. Ellos solamente conviven, comen con judíos, con ellos mismos, nada más. Nosotros sabemos que no llaméis común ni inmundo lo que Hashem ha santificado. Pedro mata y come. Así que todo aquel gentil que ha venido a hacer Teshuvah y a creer en Yeshua de Nazaret y a ser parte del pueblo de Israel, creyendo en el Dios uno y único, es nuestro hermano. Y por lo tanto, convivencia y porque él, al entrar en esto, como ya dijimos previamente, guarda estas primeras cuatro cosas que son boleto de entrada, repasemos una vez más: no idolatría, no inmoralidad sexual, no ahogado y no sangre. Boleto principal. No lo único, sino inmediatamente lo que tienen que hacer. Comienzan a quitar esto y a hacer esto, entonces con todo gusto comemos, convivimos y todo eso. Porque, una vez más repetimos, no llaméis tú común e inmundo lo que el Eterno ha santificado. ¿A quién santificó? Cuando Mashiach murió en el madero, ¿qué santificó? ¿Los alimentos o al hombre? La respuesta es clara y fácil, al hombre. Pero ahí van los cristianos a interpretar que fue los alimentos, Pedro y Mate y come. Pero bueno, no es nuestro tema, ya lo vimos. Y siguiente cosa, la halajá rabínica es igual o superior a la Torá de Moshe, así como los libros místicos. La halajá rabínica, las interpretaciones rabínicas y las leyes que han impuesto los rabinos es igual o superior a la propia Torá de Moshe. Ningún rabino lo va a decir así. Ojo, ningún rabino lo va a enseñar así. No, la halajá es mayor y superior o superior a la ley de Moisés. Ninguno lo va a decir así. ¿Sale? Obvio, no son. Tú solo observa, observa, escucha Midrashim, sus, sus enseñanzas, sus parashot, sus interpretaciones, y sin palabras ellos van a decir eso, que no tienes por qué cuestionar las interpretaciones del Midrash, del Talmud, porque son más que divinas, ¿sí? Son divinas. Y por lo tanto reveladas y hay autoritativas y y normativas y tienes que vivirlas. O sea, no lo dicen como tal de nuestra alajá es mayor o superior, es igual o superior, no lo dicen, pero en la práctica lo hacen. Bueno, lo dicen, ¿sí? En la práctica. Esto solamente se logra ver con alguien que ya ha tenido cierto acercamiento al judaísmo y sobre todo, que conoce la escritura. Porque cuando alguien se acerca al judaísmo sin conocer la escritura, como decimos nosotros coloquialmente, fácil se lo llevan al baile, ¿sí? Porque ellos no quisiera usar la palabra, vamos a usar otra palabra, muy tendenciosamente hacen uso de expresiones para causar un efecto de, ¿cómo decírtelo? De lo que yo enseño es como si estuviera escrito en la Torah, ¿sí? Cuando un maestro no es honesto y ni siquiera él sabe mucho de lo que está enseñando y te dice, como dicen los sabios, pero no te dice que sabios, ¿sí? Y en esa expresión, si tú no conoces Torah, profetas o el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, tú te quedas en el limbo diciendo, pues dicen los sabios, o algunos sabios, a lo mejor
a lo mejor los sabios de los profetas, o a lo mejor los sabios de la Torá, fue Moshe o Aarón, no sé, o a lo mejor fue el rey David, o a lo mejor fue algún apóstol, te quedas así, ¿no? Pero para ellos decir los sabios es casi, casi decir los rabinos. Pero si tú no conoces lo que citaron, conoces la escritura y dices, eso que citó no está en la escritura, entonces es de los rabinos. Rápido haces la diferencia. Pero si tú no conoces la escritura, te quedas, ah, no, pues a lo mejor lo dijo Isaías. Ah, no, a lo mejor lo dijo Pablo. ¿Sí me entienden? Entonces, de ahí la importancia tremenda de leer la escritura, para que cuando nos digan de esta, nos enseñen de esta manera deshonesta. ¿Por qué es deshonesta? Porque una cosa es lo legalista del cristianismo cuando quiere escuchar libro, capítulo y versículo. Vámonos a Mateo 23, versículo 4. Sí, ese es algo muy legalista, porque recuerda que en la antigüedad, en los tiempos de los apóstoles, en los tiempos de Mashiach, solo citaban el nombre del profeta, ¿sí? Decían, y como está escrito en Isaías, o como dice Isaías, o como dice Jeremías, o como está escrito en la ley de Moisés, pero ya te decían la referencia del libro, porque los capítulos y versículos vinieron a existir como tal siglos después. Así que ahí venía el oído entrenado de los oyentes de que cuando citaban a un profeta lo supieran identificar. Ah, sí, cierto, lo que está citando Pablo lo dice Isaías. ¿Sí me entienden? De ahí la importancia de conocer la escritura, porque si no la conocemos, deshonestamente enseñan todos estos maestros de Torá diciendo, como dicen los jajamín, como dicen los sabios, como dicen los mayores, como dicen no sé qué, y te dicen una frase. Y entonces cuando tú ya conoces la escritura, dices, ah, eso está en la escritura. Ajá. Ah, no, eso no está en la escritura, eso está en los libros, ha de ser de los libros judíos. ¿Sí? Entonces hacemos la diferencia y podemos tomar mejor lo que nos sea benéfico para nuestra alma. Bien, entonces, obvio que nosotros, pues, la autoridad total es la Torá, los profetas, Mashiach, no, antes, citando bien a los apóstoles, porque está escrito, y teniendo, sobreedificándonos sobre la Torá, los profetas, los Shaliachim, los apóstoles, siendo la principal cabeza del ángulo, Yeshua HaMashiach. ¿Sí? Esa es nuestra autoridad y esa es nuestra ley. Fuera de eso, pues podemos consultar, podemos aprender, podemos tener cosas muy sabias, pero fuera de eso no hay autoridad que podamos decir es de Dios. Ojo con eso, ¿sí? Si no, imagínense, yo ahorita hago mi libro, Primera de Elisha, y que tenga, no sé, unos 60, 70 capítulos, y nombre, y órale, y léanlo, y es autoridad, y si me entienden, justamente el Eterno para impedir que salieran estas cosas que por desfortuna sí salieron en el pueblo judío con todos estos libros. Este es, recuerden que lo vimos en la clase pasada, en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este, este libro de la ley, ¿sí? La expresión da a entender que se vendrían otros libros que no serían respaldados por el Eterno, pero serían tomados o serían como vendidos al público como si fueran del Eterno. Así que, ¿a cuál le tenemos que hacer caso? A este libro de la ley. No, mucho tema, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, el Brit Hadashah nos lo confirma, hablábamos acerca de la parábola de Lázaro y el rico, ahí también lo confirma, etcétera, etcétera. El maestro de justicia, cuando un rico se acerca y le dice, maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? En otras palabras, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Le preguntaron a Yeshua. Él respondió, ¿cómo está escrito? ¿Cómo lees? ¿Sí? Y le citó los mandamientos que vienen en la Torah de Moshe. Así que podríamos seguir, pero ya conocemos el tema. Así que, ah, como podremos ver, el judaísmo es sumamente complejo, pero llegó a ser así por todas las añadiduras que el propio hombre ha hecho sobre algo que realmente fue en un origen tan sencillo, de vivir y de enseñar. Al paso de los años, los hombres
han añadido cargas pesadas sobre el pueblo, haciendo así difícil la vida, como está escrito en Matillahu 23, 23:1. Matillahu 23:1, citamos a nuestro maestro de justicia y dice, entonces habló Yeshua a la multitud de Yehudí reunidos a sus talmidín diciendo, en la silla de Moshe, en la cátedra de Moisés, los que enseñan la ley, se sientan los perushim y los soferim, los escribas y fariseos. Todo, eso está fuerte para el cristianismo, que no es posible que no nos lo hayan enseñado, pero bueno, todo cuanto Moshe ha dicho, guardarlo y hacerlo. Qué interesante, hay que preguntarle al mundo cristiano qué nos interpreta de Mateo 23:3, porque Yeshua ahí está diciendo que hay que obedecer la ley de Moisés. Y entonces Yeshua está diciendo que guardes la ley de Moisés, pero millones de gentes, seguidores de Jesús, no obedecen la ley de Moisés, porque les enseñaron sus líderes que la ley de Moisés ya no. Es todo una locura, porque mi maestro aquí me dice que la ley ya no, pero mi maestro allá y el principal y mi salvador me dice que sí. Bueno, todo cuanto Moshe ha dicho, guardarlo y hacerlo. Pero, y subrayen ese pero las interpretaciones, las alajot, los geneserot y takanot, los cercos de protección, que ellos hacen de esos mandamientos, no los sigáis, ni tampoco imitéis sus obras, porque ellos dicen mucho y no hacen nada, pues declaran permitidas, o sea, establecen muchas leyes, declaran permitidas muchas cosas que son una carga imposible de llevar sobre los hombros del pueblo, mientras que ellos mismos ni con un dedo tienen la intención de guardarlas. Así que esto es ley para nosotros los netzaritas. Yo sigo a mi maestro de justicia, Yeshua de Nazaret. Y él me dijo, si un rabino actual de la línea que tú quieras, de Javá, de Nerchenson, de Yobel, del judaísmo que tú quieras, me dice, Moisés dice que hay que santificar Pesaj el 14 de Nisan, Baruch Hashem, allá vamos. Lo seguimos, lo obedecemos. Si el rabino fulano de tal me dice, es que el Shabbat es el día del Eterno y en él hay que santificar al Eterno y buscarlo y glorificarlo y hacer tefilá a él, etcétera, etcétera, y estudiar Torah, Baruch Hashem, ahí lo dice, perfecto, yo voy contigo. Pero ya si un rabino me dice algo que no está en la Torah o que contradice la Torah, ahí ya me detengo y digo, espérame tantito, déjame pensarlo, déjame meditarlo y te sigo o no te sigo, ¿sí? Esa es la libertad que Mashiach nos dio. Esa es la libertad que tanto Shaul de Tarso expresó a los Gálatas, insensatos, que se querían someter a ese legalismo. Ya estudiamos Gálatas. Ya vimos qué nivel de Maseja Torah, de obras de la ley querían imponer sobre los gentiles creyentes en Yeshua y en Hashem. Así que, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para que queráis regresar a los rudimentos de una ley legalista? ¿Sí? Pero bueno, siempre va a haber Gálatas insensatos, siempre va a haber. Y en nuestros días, créanme que están más cerca de lo que pensamos. Pero bueno, Mashiach nos enseñó todo cuanto nos enseñan de la Torah de Moshe escrita, hay que hacerlo y obedecerlo. Solo tengamos cuidado de sus interpretaciones. Si seguimos a Mashiach y le obedecemos, seremos libres, como Él nos lo prometió, de estas cargas que son pesadas para los hombres. No te sientas mal porque nos buscan coaccionar eh, psicológicamente de si tú no guardas todo lo que dice el rabinato, tú no eres pueblo de Israel. Estás fuera, pareces gentil. No te preocupes. Es Hashem quien dice quién es pueblo de Dios y quién no es pueblo de Dios. Y te sorprenderías que muchos judíos de cuna, circuncidados al octavo día y de linaje, no son pueblo de Dios. Qué fuerte, pero es una realidad. Así que vámonos a
Mateo. Vámonos a Mateo rápidamente. Híjole, y no sé si en 15 minutos pueda dar esto. Así que vamos rápido a Mateo. Estamos en Mateo. Ahorita les digo el capítulo. Vámonos a Mateo 21. Ya hemos estudiado esta mashal, esta parábola en otra ocasión. Así que vamos a darle solo el repaso en el punto importante. Ahora sí que vamos a hacer técnica pastor y vamos a irnos al versículo que nos interesa, pero te encargo que hagas tu tarea, te leas el contexto para que te des cuenta qué es lo que vamos a decir a continuación, ¿sí? Recuerda, una buena interpretación, hay que leerla, el versículo fácil, un capítulo antes y un capítulo después, para encontrar una correcta interpretación del versículo. Si solamente te leen el versículo, pues duda un poquito de la interpretación. En este caso, pues como yo decía, nos vamos directo para que nos dé tiempo, pero te encargo que hagas la lectura del capítulo anterior y capítulo posterior de Mateo 21. Em, y nos vamos rápidamente al 28, ¿sí? Mateo 28. Entonces, ya con todo lo que hemos estudiado de este judaísmo y demás, vamos a tratar de unirlo y a decir lo siguiente. Vamos a Mateo 28, Mateo 21, verso 28. Dice así. Estamos leyendo la versión textual hebraica del Nuevo Testamento. Si están leyendo Reina Valera o cualquier otra versión, perfecto, está bien. Sí, solamente vamos diciendo otras palabras que en base al contexto hebraico se van corrigiendo acá. Bien, verso 28. Pero ¿qué os parece? Dice Mashiach. Un hombre tenía dos hijos. Acercándose el primero dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viñedo. Y respondiendo este dijo, no quiero, pero después habiendo vuelto, este sí fue. Y acercándose el segundo, dijo lo mismo. Este respondió, dijo, sí, señor, pero no fue. 31. ¿Quién de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron el primero. Yeshua dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras, y aquí comienzan las palabras fuertes, ¿sí? Yo no las digo, las dice el maestro y se las dice a su generación de los líderes que estaban mal enseñando a las ovejas, ¿sí? Fíjate cómo las trata, fíjate cómo les habla. Él no les falta el respeto en ningún momento, él solamente les dice su condición y en el problema en el que están. Así que dice, verso 32, verso 31, a mitad. De cierto digo que los publicanos y las rameras, lo podríamos resumir como los pecadores, ¿sí? Los pecadores como tal, van delante de vosotros al Malhut Hashem. ¿Quiénes son vosotros? Ahí les dejo la tarea que leen el capítulo anterior. Se está refiriendo a los líderes religiosos de su época, judíos, líderes religiosos de su época, los escribas y fariseos, ¿sí? La línea de los que estaban en el templo, ¿sí? Los sacerdotes del templo, toda la élite de la enseñanza principal que estaba arriba. Bien, a ellos les dice, ¿saben qué? Los publicanos y las rameras van delante, o sea, se están salvando primero que ustedes. Vamos a ver por qué lo dice. Verso 32. Porque vino Johanán, o sea, Juan el Bautista, hasta vosotros ofreciéndoseles la solución, haced teshuvá, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, ¿sí? Camino de justicia, y no prestasteis atención ni le obedecisteis, pero los publicanos y las rameras le obedecieron, y vosotros, viendo que el pueblo hacía teshuvá, no os unisteis a ellos para obedecer también su llamado. Así que el pueblo sí atendió, lo del vulgo, los de abajo sí atendieron, pero los de arriba, los líderes religiosos, los doctores de la ley, los escribas, fariseos y todos ellos no escucharon por lo que tú quieras y mandes. 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, dueño de hacienda, la cual plantó una viña y cercó el bañado y cavó y echó en un lagar y le edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para recibir de los frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon salvajemente, a otros mataron y a otros abofetearon. De nuevo envió a otros siervos, más que los primeros, y les hicieron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, pensando cuando vean que es mi hijo, lo respetarán. Pero los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí,
Este es el heredero, venid y matémoslo y nos corresponderá su herencia. Y prendiéndolo lo echaron fuera de la viña y lo asesinaron. Hasta ahí me detengo. Este Midrash, que más abajo los escribas fariseos, los líderes, van a reconocer que lo dijo por ellos, vean cuántas cosas nos está revelando de la élite religiosa del judaísmo del primer siglo. Nos está revelando, número uno, que primero entraron como viles siervos, pero después se adueñaron de la viña. Ya es mía la viña. El Eterno mandó siervos para recoger fruto de la viña. Mandó profetas, mandó diferentes en diferentes épocas, líderes, jueces, y a todos ellos los golpearon y a algunos los asesinaron. Ahí entra Ezequiel, ahí entra Jeremías, ahí entra Isaías, ahí entra Elías, ¿sí? Ahí entran todos ellos. Y entonces siguió mandando más siervos. ¿Qué hacían estos líderes? No, 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 no te damos nada y mataban a los profetas. Hasta que manda al hijo. ¿Y qué dice la narrativa? Que reconocieron al hijo, lo reconocieron. Eso está fuertísimo. No es que los escribas y fariseos hicieron lo que hicieron al promover el asesinato de nuestro maestro de justicia en un juicio espurio y falso y no se dieron cuenta. No. Ellos sabían perfectamente que él era el Mesías, pero no quisieron dejar su posición, ya sea de comodidad religiosa, de autoridad religiosa o de economía o lo que tú quieras. No quisieron dejarlo, reconocieron al Mesías y no lo quisieron aceptar voluntariamente. No es que no se dieron cuenta que sí era el Mesías, no es eso. Véanlo como dice, verso 37, 21-37, dice, finalmente les envió a su hijo pensando cuando lo vean que es mi hijo, o sea, lo tienen que reconocer, lo respetarán. Pero los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid y matémoslo y nos corresponderá su herencia. Eso está fuertísimo. Por eso es que tantas cosas se dicen de esa generación. Habrás escuchado que fue dicho, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, eh, porque si hubieran hecho estas señales en Sodoma y Gomorra, hace tiempo que se hubieran arrepentido. Y así sigue mencionando, dando por entender que todo lo que vieron fue una señal ineludible de que él era el Mesías y aún así no lo aceptaron. Ahora, hay consecuencias. Hay consecuencias que el judaísmo ortodoxo no ha querido sobrellevar, cargar y aceptar. ¿Qué consecuencias? Vamos a ver qué consecuencias. Verso 40. Cuando venga entonces el señor de la viña, ¿qué hará con ellos labradores, con esos labradores que se apoderaron de la viña? 41. Les responden, a esos malvados destruirá sin misericordia y arrendará la viña, y subraya lo que sigue, a otros labradores que cumplan con la entrega de los frutos a tiempo. Estos escribas y fariseos, saduceos, sacerdotes, herodianos, como le quieras, doctores de la ley, como quieras llamar, no daban fruto, no estaban apacentando a las ovejas del pueblo, solo se estaban engordando ellos mismos. Así que, ¿qué pasó? ¿No me sirves? Árbol que no da buen fruto, ¿qué crees? En el contexto anterior, capítulo anterior, Mateo a inicio del Mateo 21, va a mencionar la higuera, la maldición de la higuera. Yeshua iba pasando y tenía hambre. Se acercó a la higuera y no vio fruto. Y le dijo, nunca jamás coma nadie de ti. Y en ese instante se secó.
Muchos no entienden la relación que hay en el contexto de que por qué de repente iba caminando y maldice a la higuera. ¿Por qué? Nada más para demostrar el poder de la fe. Si tuvieran fe suficiente, dice el maestro, no solamente le dirían a la higuera algo así, sino le dirían al monte, pásate de allá y se irá. ¿Es solamente enseñanza del poder de la fe? No. El contexto nos está hablando de los escribas y fariseos que no estaban rindiendo fruto. Entonces ya vincúlalo. Recuerda que la higuera es un tipo del pueblo de Israel como tal. Entonces, ¿quiénes son los principales de dar frutos? Los que están arriba, el liderazgo. Entonces, si la higuera, liderazgo, no está dando frutos, ¿qué es lo que viene? Volvemos a repetir la parábola. Vino Yeshua, tenía hambre y quiso un fruto y no encontró nada de fruto. Ah, no hay fruto, nunca, jamás coma nadie de ti y se secó. Relaciónalo con lo que va bien a continuación. Verso 41, lo repetimos, le respondió, a esos malvados destruirá sin misericordia, arrendará su viña a otros labradores que cumplan con la entrega de sus frutos a tiempo. Seguimos y dice, Yeshua les dice, nunca leísteis en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Esto es un asunto hecho por el Eterno y es maravilloso a nuestros ojos. O sea, justamente lo que estamos mencionando, no creyeron, no aceptaron en Yeshua, no lo querían, perfecto, de lo que se privaron ellos mismos. Verso 43. Por tanto os digo que en la redención final y en el establecimiento del Malhut Hashem, esto es en el reino milenial, os serán quitados, vuelvo a leer con calma, recuerda que les está hablando a los escribas y fariseos, a los líderes religiosos. Por tanto os digo, les está hablando no a los discípulos, no al pueblo, a la élite religiosa líder, ¿sale? Por tanto os digo que la redención final, todo el concepto, toda la enseñanza, toda la revelación, todo lo que tiene que ver con la redención final y el establecimiento del Malhut Hashem, del reino de los cielos, y todo lo que tiene que ver con él, os serán quitados y serán dados a otra generación que producirán sus frutos. 44. Y sucedió que cuando estas palabras les penetraron sus oídos, los principales sacerdotes y los perushim que estaban por allí comprendieron que hablaba de ellos, pero cuando estaban listos a prenderle, temieron a la gran cantidad de judíos que estaban presentes allí porque habían aceptado a Yeshua, que Yeshua era el profeta, era profeta. Más claro ni el agua. ¿Quién fue desechado para enseñar Torah, para dirigir al pueblo y para apacentar a las ovejas? Lo que hoy conocemos como los judíos ortodoxos, porque no están dando fruto, el fruto que Hashem y que el Mashiach están pidiendo de la higuera. No lo están teniendo. Solo se están apacentando ellos mismos. Si hoy tú abres YouTube, ya encuentras muchas enseñanzas del rabino fulano de tal, la parasha con el rabino fulano de tal. Pero ¿sabes qué? Los que apenas están entrando a las raíces hebreas. Hace apenas unos 5 o 6 años eso no estaba. Porque todas las enseñanzas de parashá y las sinagogas estaban cerradas a los gentiles. Por lo mismo de que ya leímos acerca de sus leyes. Yo no como con los gentiles, dicen los ortodoxos. Por lo tanto, yo no le enseño a los gentiles. Por lo tanto, yo no abro mis sinagogas a los gentiles. Harán sus excepciones cuando demuestran demasiada fe los gentiles, pero son las excepciones. Pero como ha venido este avivamiento, este cumplimiento de la profecía de Joel, la profecía de Jermiyahú, de Isaías, del cumplimiento del regreso de las ovejas perdidas, de la comezón de oír, etcétera, etcétera, están viendo estos judíos aquí vanos, el rabinato, los rabinos, están viendo que tanta multitud de gentiles está de repente viniendo a querer conocer de Torah
que si le cierras la puerta, como diría el historiador judío Mario Sabán, si ellos cierran la puerta a tanto gentil que está llegando, también le cierran la puerta a los diezmos y ofrendas que traen. Y ese es el tema de por qué se inició tanta apertura a enseñanza a los gentiles. No fue por amor a los gentiles, fue por esto de la economía. Y entonces ya hay muchos canales donde el rabino fulano de tal enseña la parashá y esto, que el otro y aquello. Pero lo principal no es apacentar a Efraín. Eso no es su mente es otra. Y como lo estamos viendo aquí, Yeshua les quitó la autoridad de seguir apacentando al pueblo y se la dio a alguien más. ¿Quién es ese alguien más? Léete el libro de Hechos. ¿Quién recibió la autoridad para seguir la línea de Mashiach? Os doy autoridad. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto a ustedes, mis discípulos, les digo, vayan y hagan talmidit. Eso no se los dijo a los ortodoxos, a los escribas, a los fariseos, a los sacerdotes de su época. Aquí se los dijo a sus discípulos, quienes tienen la autoridad de apacentar a las ovejas y deben de dar fruto, los discípulos de Yeshua de Nazaret. Así que tú piensas, queremos seguir sometiéndonos a la línea aquivana rabínica, adelante. Pero yo no necesito hacer eso porque yo sigo la línea de mi maestro de justicia y en él tengo autoridad. Es todo un tema, pero vamos a terminar yéndonos a Romanos. Vámonos a Romanos capítulo 9, porque hay algo que leer ahí. Quien ya haya leído Romanos tal vez lo va a poder entender un poquito más. Vamos a enlazar todos estos temas. Romanos. Volvemos a repetir lo que decíamos al principio, tal vez antes de empezar a grabar. No estamos en contra del pueblo judío. Amamos a nuestro pueblo judío. Amamos la tierra de Israel. Quisiéramos algún día ir allá, tocar, tocar la tierra santa. Algún día. Yo veo a un judío y lo bendigo. Es un hijo de Israel. Benditos sean todos los hijos de Israel en toda la Galut. Pero esta es una realidad. Lo que vamos a leer en Romanos. Lo dice Shaul de Tarso. No todos los hijos de Israel son pueblo de Israel. Así que no los vemos mal, no los hacemos menos. Al contrario, debemos pedir por ellos, porque si el Eterno no les revela que Yeshua de Nazaret es el Mesías, en sus pecados van a perecer. Y ya saben a dónde van los que no han sido redimidos por la sangre del Cordero. Así que no es que no los queramos, no es que no los reconozcamos o tengamos algo en contra del pueblo judío. No, para nada, al contrario, somos parte del pueblo judío. En lo que no estamos de acuerdo es que la élite de los líderes religiosos estén engañando a la mayoría del pueblo. En eso no estamos de acuerdo. Ellos, haciendo presunción de ser sabios, como lo diría Shaul de Tarso en Romanos y en Gálatas, si fueran sabios, reconocerían que Yeshua de Nazaret es el Goel. Y al no reconocerlo, me dice entonces que no son sabios. Romanos capítulo 9, verso 1. ¿Verdad digo en Mashiach? Vamos a tratar de seguir el pensamiento de Shaul de Tarso, ¿ok? Recuerda, Shaul de Tarso, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, celoso de la ley, circuncidado al octavo día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, ¿sale? Él sabe de qué va a hablar, conoce la Torah oral, conoce la Torah escrita, nadie le va a platicar de esto, él lo dice con toda certidumbre y conciencia. Verdad os digo, dice Shaul de Tarso, no miento, pues mi propia conciencia coloco en declaración solemne delante de la presencia divina, que yo llevo mucho dentro de mi gran
tristeza y continuo dolor en mi corazón. 3. Al punto que he rogado por que mi alma sea raída completamente. ¿Te lo traduzco? Tengo tanto dolor que quisiera morirme. ¿Sale? Pero ¿por qué te quieres morir, Pablo? Vamos a ver. Ser raída completamente de su raíz espiritual. Desgajado de Mashiach. No, un momento, aquí esto sí ya está fuerte. ¿Sabes a qué es equivalente esto que está diciendo Shaul de Tarso? ¿Se acuerdan cuando Israel pecó en lo referente al becerro de oro? Y entonces el Eterno dijo, a ver, Moshe, hazte un ladito que ahorita me los fulmino por pécoros idólatras. Bueno, eso de pécoros, ¿no? Eso yo lo dije. ¿Qué dijo Moshe? Dijo, Señor, perdónalos. Y si no los perdonas, bórrame del libro que has escrito. Ah, qué fuerte. En otras palabras, lo que dijo fue, Señor, perdona a tu pueblo. Y si no lo perdonas, a mí también dame el mismo final que ellos. Te lo digo en otras palabras. Señor, perdónalos. Y si no los perdonas, a mí también quítame la salvación. Porque recuerden que está hablando del libro de la vida y los nombres están escritos en el libro de la vida. Y él está diciendo, Señor, yo ya arriba me mostraste que hay un libro, lo estamos deduciendo por lo que está diciendo, y mi nombre está escrito ahí. Así que si no los perdonas, bórrame de ese libro. Es exactamente lo mismo que está diciendo Shaul de Tarso, pero con otras palabras. Dice en el verso 3, 9:3 de Romanos, al punto que he rogado que mi alma sea raída completamente de su raíz espiritual, desgajado de Mashiach. ¿Por qué? Por amor a mis hermanos, lo mismo que Moshe, los que son mis parientes biológicos. Shaul aquí está intercediendo, rogando por todos los judíos de su época que no estaban creyendo que Yeshua es el Mesías y no solamente no creían, sino se oponían hasta la muerte, persiguiéndolo, buscando su muerte, ¿sí? Lo mismo que él hacía al principio. Entonces, es fuerte lo que está diciendo Saúl de Tarso, porque él está diciendo, yo quisiera que mis hermanos biológicos lo entendieran, lo creyeran, lo aceptaran, y entonces todos salvos, pero no está pasando. Así que, Señor, yo quisiera entonces vida por vida. Verso 5. No, verso 4. Mis parientes biológicos, que son israelitas, a quienes pertenecen la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley divina, que con sus ordenanzas de servicio y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales biológicamente vino el Mashiach de Dios, quien es sobre todas las cosas bendito por los siglos. Amén. Verso 6. Este dolor no significa que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos, subráyalo, no todos los descendientes de Israel son parte de Israel. Como decimos nosotros coloquialmente, mastícalo despacito. No todos los descendientes de Israel, y recuerda que está hablando en el contexto de biológicos, o sea, ADN, o sea, será, ¿sí? Semilla, simiente. No todos los descendientes de Israel son parte, ¿qué? De Israel. ¡Qué fuerte! 7. De la misma manera que no por ser descendencia de Abraham, son todos considerados hijos de Abraham. Aunque sean biológicamente ADN de Abraham, no todos son hijos de Abraham. Eso está fuertísimo. Sino en Isaac te será llamada descendencia. Porque recuerden que estaba Ismael. Y los que no, aunque son ADN de Abraham, pero que no son descendencia o del pacto de la promesa, son de Ismael, pero son hijos de Abraham. Pero hay muchos judíos, hijos de Isaac, que por no creer en Yeshua son como si fueran hijos de Ismael. 7.
De la misma manera que no por ser descendencia de Abraham son todos considerados hijos, sino que en Isaac será llamada la descendencia. En otras palabras, no los que son hijos biológicamente son los hijos de Dios, sino que los hijos según la promesa son contados como simiente. Los hijos según la promesa son contados como simiente. ¿Cuál promesa? Pues la promesa que se le dio a Abraham. ¿Pero en qué consiste toda esa promesa? Tiene que ver con el Mashiach, tiene que ver con el Goel, tiene que ver con el Redentor, porque por eso ya me introdujo al principio en el contexto Shaul de Tarso, en el verso 5, de quienes son los patriarcas de los cuales biológicamente vino el Mashiach, quien es sobre todas las cosas bendito por los siglos. Así que, ¿quiénes son los que son realmente hijos de Abraham según la promesa? Los creyentes en Yeshua de Nazaret. Ellos son los verdaderos hijos de Abraham o el verdadero pueblo de Israel. Verso 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Ribca concibió de uno de Yitzhak, nuestro padre, pues no habían nacido aún, ni habían tenido la ocasión de decidirse por la obediencia o la desobediencia, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese por el que llama, no por lo que el hombre haga por sí mismo. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé más que a Esaú, porque Jacob va a representar al que obedece y Esaú va a representar al que desobedece, porque en el contexto de la historia de Jacob y Esaú, recuerden que Esaú, junto con sus dos mujeres hititas, fueron un dolor de cabeza para con Isaac y para con Rivka. Y, y por lo tanto, Jacob fue el obediente, aunque fue el menor. Verso 14. ¿Qué diremos a esto? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Porque Saúl era el mayor? ¿Porque los judíos ortodoxos de sangre son judíos y ellos no son? ¿Hay injusticia en Dios? Ni se les ocurra pensarlo. Pues a Moshe dice: tendré misericordia de quien tenga misericordia y me compadeceré de quien me compadezca. Así que no depende de los planes del hombre ni de cuánto empeño invierta en su correr, sino en Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice al faraón: para esto mismo te levanté, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia. Y subrayen esto y está fuerte: y al que quiere, ¿qué? Endurece. ¿Qué vamos a decir? Que el Eterno endureció el corazón de Faraón para mostrar en él su poder. ¿Por qué lo mete en el contexto si estamos hablando de los hijos de Abraham? ¿Por qué mete a Faraón? Por el tema del endurecimiento. ¿A quiénes endureció? A los judíos aquivanos. Les endureció su corazón para que no creyeran en Yeshua de Nazaret. ¿Para qué? Para mostrar en ellos su poder. Seguimos leyendo. ¿Qué confirma? 19. Pero levantarás una objeción. ¿Por qué? Pues sin culpa. Pues, ¿quién ha resistido a su voluntad? O sea, alguien objetaría: no, ¿cómo es posible que ande endureciendo el corazón de los aquivanos, de los rabinos de su época, del maestro, y que no le aceptaron? ¿Por qué hizo eso? Aguas. 20. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para discutirle a Dios? Dirá el que es formado al que lo forma: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa, hijos de Abraham, un vaso para un vaso sagrado y otro para secular o para destrucción? Quien esté leyendo entienda. 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó tolerantemente los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria? Yo te lo traduzco: cuán dichosos los que son los que tienen la revelación de Yeshua de Nazaret y lo aceptan. Cuán dichosos, porque son los vasos de honra. Y eso no depende de ti, depende de Hashem.
A él le plació revelarte a Yeshua. Si no, estarías como un rabino aquí, como un judaísmo aquí va, como cualquier judío ortodoxo negando a Yeshua, o en el secularismo como católico, como testigo de Jehová, como tú quieras. Así que cuán dichoso que a ti se te reveló Yeshua, la Torah, Hashem. Porque eso ni es por algún logro tuyo, o como yo digo coloquialmente, por chulos. Verso 24. A los cuales también llamó, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de entre los gentiles, y aquí ya entran los gentiles, como también está escrito en Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y al que no amada, y a la no amada, amada, está hablando de los gentiles. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, cuando los rabinos judíos ortodoxos le dicen a los gentiles, no, tú no eres pueblo de Dios, allí serán llamados hijos del Dios viviente. 27. También Isaías clama tocante a Israel, si Israel fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, solo, subráyalo, solo el remanente retornará. Así que, aunque los hijos de Israel hoy en el mundo, en los 4 puntos cardinales, en los 7 continentes, son como la arena del mar o las estrellas de los cielos, de todos esos, solo un pequeño remanente cree en Yeshua de Nazaret y será salvo. 28. Pues se ha fijado un exterminio rebosante de justicia, un exterminio totalmente decidido por el Eterno de los ejércitos en medio de la tierra. Y como antes dijo Isaías, si Hashem de los ejércitos no nos hubiera dejado un remanente pequeño, como Sodoma habríamos venido a ser y semejantes seríamos a Morrá. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe que obedece, mas Israel que sigue la ley, que promete justicia, no ha alcanzado lo que ha sido prometido en la ley misma. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe obediente, sino por legalismo. ¿Por qué si los judíos ortodoxos se ven muy religiosos, muy obedientes y muy santos ¿por qué no han alcanzado la revelación de Mashiach? Porque se han metido en el legalismo. 33, como está escrito. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Recuerda que la piedra y la roca nos hace referencia a Mashiach. Recuerda que eso es un vínculo, esta profecía de he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cayere en él no se apresure, es lo que se le profetizó por medio de Shimón, el varón Shimón, cuando nació Yeshua y fueron al templo a presentarlo. Recuerdan que se acercó un varón al cual el Ruach le había dicho que no vería la muerte hasta que viera la salvación del Eterno. Y entonces Shimón profetizó al ver al Hijo. Este ha sido puesto para levantamiento de muchos y caída de otros. ¿Sí? Ahí está exactamente lo mismo que está diciendo acá. Bueno, que dentro del pueblo de Israel muchos creerían en él, pero muchos más no creerían en él. Levantamiento, caída. 10:1. Hermanos, ciertamente el deseo de mi alma es para salvación y por ellos interpongo siempre mi oración a Dios. Recuerda que está intercediendo por los judíos que no creen. Porque testifico solemnemente que son celosos de Dios, pero todavía no han recibido la totalidad del conocimiento de la redención. No han revelado Yeshua. Porque ignorando la forma en que Dios establece su justicia y procurando establecerla según su propio criterio, no se sometieron al plan de Dios por el cual establece su justicia. No creyeron en Yeshua y en su misión. Porque el propósito de la ley divina es llevarnos al Mashiach para justicia de todo el que cree obedientemente. Te lo traduzco ese último verso. La razón de la Torá es revelarte a Yeshua de Nazaret. Por tanto, si alguien estudia la Torá o dice estudiar la Torá y no cree en Yeshua de Nazaret, saca conclusión. ¿Realmente está estudiando Torá? 5. ¿Por qué Moshe describe la justicia que es por la ley así? El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, y la justicia que es por la fe así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Mashiach.
¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir al Mashiach de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesamos con nuestra boca que Yeshua es el Adón y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, tendrás una parte en el mundo por venir. Y quien no haga esto, diga esto, crea en esto, aunque sea simiente de Abraham, no es pueblo de Israel. Verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia y por la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que en él creyere no será avergonzado, porque aquí no hay diferencia entre judío y no judío, pues el mismo que es Adón de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Eterno será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no creyeron? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no creyeron? ¿Y cómo podrán creer sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron el mensaje de la promesa de la redención, pues Isaías dice, el Eterno quien ha creído a nuestro anuncio, así que la fe viene cuando predicamos la promesa de la redención y esa promesa de redención es anunciada cuando proclamamos al Mashiach. Pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Mas digo, ¿acaso no los ha sabido muy bien Israel? Primeramente Moshe, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a iras. E Isaías dice, resueltamente fui hallado de los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Aquí está profetizado que Israel, judíos, no aceptarían a Mashiach, no todos, la mayoría, y los gentiles, que no era para ellos las promesas, ni los pactos, ni la Torá, ellos sí escucharían. Capítulo 11, y aquí terminamos. 1. Digo pues, así que concluimos diciendo, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Ni se les ocurra la idea, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al que conoció antes de que la fundación del mundo? ¿O no sabéis qué dice la escritura a Eliyahu, cómo invocó a Dios contra Israel, diciendo, Adona, tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y mi vida buscan para quitármela? Pero ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también hay aún en esta edad presente, hay reservado un remanente escogido por gracia, y por gracia ya no es por obras legalistas. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Te lo traduzco, el remanente verdadero de Israel en nuestros días no están bajo el sistema legalista. Y aquí sí entra, aunque suena medio cristiano, estamos bajo la gracia. Pero sabemos que es una gracia de fe obediente, ¿sí? Ojo con eso. Es una gracia de fe obediente. Verso 8. Verso 7, perdón. ¿Qué pues? Lo que busca Israel no lo ha logrado todavía, pero los escogidos pudieron lograrlo y los demás fueron adormecidos, como está escrito. Dios le dio un espíritu de sueño muy profundo y ojos que no pueden hacer un juicio correcto y oídos con que aún no entienden hasta el día de hoy. Y a David dice, se han vuelto su convite en trampa y en red, en tropiezo y en tribulación. Se han escurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿su tropiezo es para eliminarlos como pueblo? Ni siquiera se les ocurra tal idea, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos, y si su transgresión es riqueza del mundo y su derrota la riqueza de los gentiles, cuanto más su restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos, porque si su exilio ha devenido en reconciliación del mundo, ¿qué será su retorno sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también son la masa de donde es tomada.
santa. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado entre ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pero levantarás una objeción: las ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por fe obediente puedes quedarte plantado. No te enorgullezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero bondad contigo, si permaneces en bondad. De otra manera, tú también serás cortado. Y si aún ellos, si no permanecieren en incredulidad de Yeshua de Nazaret, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pues si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo natural, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio lugar. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel adormecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá a Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Resumiendo rápido eso, hoy Israel, los judíos ortodoxos, han sido desgajados del olivo natural. Y todos nosotros, parte gentiles creyentes en Yeshua de Nazaret y partes judíos, casa de Israel en la diáspora, regresando al pacto y a las promesas, hemos sido injertados una vez más al olivo natural, contra naturaleza. Solo es por un tiempo. Porque si esas ramas, judíos ortodoxos, que fueron desgajados del olivo natural, llegan a hacer teshuvá y creen en Yeshua de Nazaret, poderoso es Dios para volverlos a injertar al olivo natural. Pero esa es la condicionante: creer en Yeshua de Nazaret, en el Goel, en el Redentor. Y mientras sigan en una constante de maldecirlo, negarlo, rechazarlo, etcétera, seguirán estando desgajados del olivo natural. Y entonces ahí une todo lo que hemos estudiado hoy con los labradores que se quisieron adueñar de la viña y asesinaron, golpearon a los siervos enviados por Hashem. En la antigüedad eran los profetas, en el momento del siglo I en adelante fueron los apóstoles, hasta el día de hoy. Y no todo el que viene descendencia de Abraham, pueblo de Israel, es verdaderamente pueblo de Israel, sino solamente en Isaac, que representa. ¿Por qué mencionó Shaul de Tarso a Isaac? ¿Por qué no mencionó a Jacob? Bueno, también lo mencionó, pero ¿por qué en esencia mencionó a Isaac? ¿Qué simboliza Isaac? Se dice mucho en el judaísmo la expresión la aquedá de Isaac, la atadura de Isaac. ¿Se acuerdan cuando Abraham lo ató para sacrificarlo? Ahí Isaac tipifica a Yeshua de Nazaret, que fue atado para ser sacrificado. Y entran a cumplimiento las palabras plenas que dijo Abraham cuando su hijo Isaac, antes de ser atado y todo eso, le preguntó: Padre, tenemos el leño, tenemos el lugar, pero no tenemos qué ofrendar. Abraham respondió: Dios se proveerá de cordero. Y entonces ahí entra Yeshua de Nazaret, que fue atado y fue sacrificado. Y entonces todo aquel que crea viene de la descendencia por fe de Isaac, obvio de Abraham, que viene de Jacob y así la pueblo de Israel, pero es el Israel de Dios. Así que amamos a nuestro pueblo Israel, amamos a nuestros hermanos judíos,
pero no estamos de acuerdo en que impongan tantas cargas pesadas sobre el pueblo, sus propios hermanos judíos, y sobre los gentiles que se están acercando con mucho deseo, amor, pasión a las raíces hebreas. En eso no estamos de acuerdo. Así que nuestra misión es enseñar la Torá, enseñar los profetas, enseñar los dichos de nuestro Maestro de Justicia y de los apóstoles para estar en libertad. No libertinaje, ojo, sino en libertad, cumpliendo la ley de Moisés, cumpliendo con el Shabbat y cumpliendo con lo que nos corresponde si somos gentiles o si somos hijos de Israel en la diáspora. Así que seguimos la constante de benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Bendecimos a nuestro pueblo de Israel. Decir que están mal porque no creen en Yeshua de Nazaret no es maldición, es solo declarar su condición. Así que oramos por ellos y pedimos que cuando regrese el Mesías muchos de ellos le reconozcan. Pero muchos de ellos, así como nuestros hermanos gentiles, van a ser engañados en el tiempo de la gran tribulación con la bestia, también muchos judíos serán engañados. Así que oramos por el remanente que ha de creer en Yeshua de Nazaret para que alcancen Yeshuat y sean parte del Israel de Dios. Quien habló con ustedes, Morel Ishia, de la ciudad de Puebla, un saludo cordial y pues aquí terminamos nuestra serie de Conociendo el Judaísmo. Un saludo a nuestra comunidad virtual, Shebelin Atikim, que pasen buena noche, Shalom, Shalom.